Amén, hermanos. Y bueno, acabamos de leer una de las muchas parábolas que el Señor le refirió a sus discípulos, ¿verdad? Haciendo alusión a la enseñanza de lo que era el reino de los cielos. Anterior, ¿verdad? En el capítulo 25 les habla de las vírgenes insensatas y las prudentes, las que estuvieron velando, las que durmieron, las que tenían aceite, las que no. Y en esta ocasión, ahora compara el reino de los cielos, dice a 3 varones que se les fue entregado un talento o una cierta cantidad de talentos, a unos 5, a otros 2 y a otro 1, dice según su capacidad. Y el amo o el dueño dice se fue lejos, pero al regresar, ¿qué hizo el dueño? Dice, los llamó a cuentas para ver qué había hecho o qué habían hecho ellos con lo que Dios les había dado. Y esta enseñanza es, como la palabra de Dios es viva, es eficaz, y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, esta palabra también es para nosotros. Él dice, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un hombre que tenía ciertas riquezas, ¿verdad? Y decidió dárselas a ciertos personajes, los cuales no dice su nombre, para que las administraran, para cuando él volviese o regresase, le pudieran entregar, ¿verdad? Una, vamos a llamarle así, ganancia de lo que él les había dado. Y estos tres hombres, más que nada representan al hombre, a la humanidad de hoy en día, a nosotros los creyentes, que muchas veces no logramos darle la importancia a las cosas que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Primeramente dice que Dios nos dio pues de su Espíritu, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Dice, y vendrá sobre vosotros el Espíritu. El Señor les decía a sus discípulos, porque es necesario que yo me vaya para que vuelva, porque ya no voy a estar con ustedes, pero ahora estaré en ustedes. En aquel tiempo el talento era una medida, o era, como lo dice el último de los personajes, dice, él escondió el dinero. Era algo que representaba valor, ¿verdad? Algo valioso que se les había entregado a ellos, o se les había dado la disposición de que ellos lo administraran, hermanos, ¿verdad? Y hoy, ¿qué entendemos por la palabra talento, hermano Pablo? ¿Para ti qué es talento? Algo que nos hace hacer algo diferente a los demás, ¿sabes? Algo diferente, la hermana Liliana. Es como un don especial que tiene uno para desarrollar algo. Un don, algo especial que tiene uno para desarrollar algo. Igual, Es algo en lo que podemos estar diestros. algo en lo que podemos estar viendo. Alguien por allá adentro, hermana Ernestina, para usted que es un talento. Es algo que el Señor te da, te da. Por ejemplo, el hablar lenguas, el saber lo que hablan las hermanas, la visión que te da, para mí. Yo decía algo, hermano, a ver. Hermano Mateo quiere dar una definición de talento. Un talento hoy sería, en la vida normal, todo lo que Dios nos equipa para poder subsistir, lo que son herreros, etcétera, etcétera. En la vida espiritual son los dones que Dios reparte para su obra. Amén. Bueno, el hermano Mateo fue más específico. El talento es algo, como por ahí describieron algunos, que dice que es la capacidad o la facilidad que tiene alguien, ¿verdad?, para realizar, ejecutar o aprender, ya sea alguna actividad o un trabajo. Vamos a poner, usted dice, ese chico es talentoso porque juega fútbol muy bien,
Pero ve al otro que se le va el balón y dice, pues él no tiene talento. Algunos tienen talento para la cocina, otros para, como decía, ser mecánico. Entonces, a grandes rasgos, el talento es la capacidad o la facilidad que tiene alguien para ejecutar algo de una manera, ¿verdad?, sencilla, sin que se le complique. Pero en el mundo espiritual, como decía el hermano Mateo, el talento es algo que Dios también nos dio a nosotros para poder desenvolvernos de una manera fácil, de una manera sencilla, de una manera eficaz. Y Romanos 12 dice que en el capítulo 12 de Romanos, allá adelantito, después de Hechos sigue Romanos, hermanos. En el versículo 4 del capítulo 12 les voy a dar un ejemplo que se hace o es alusivo a lo que el hermano Mateo describía. Y dice Romanos 12, versículo 4 en adelante: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hasta ahí lo voy a dejar. Romanos dice que somos un cuerpo, y así como el cuerpo tiene muchos miembros, cada parte del cuerpo cumple con una función. Y entonces, volviendo al tema de los talentos o los dones, como la hermana Ernestina decía, Dios repartió a cada uno de nosotros diversos dones, porque Corintios lo dice así: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. A uno les dio el don de lenguas, a otro el don de discernimiento, a otro el don de sanidad, a otro don de profecía, a otro la interpretación de lenguas. Dice, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, quedando claro qué es lo que Dios nos ha dado, vamos a ver qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, porque eso es lo que trata la parábola. Hay tres personajes. A uno le dieron 5 y le multiplicó a Dios. Le dijo: Señor, aquí están tus 5 y gané otros 5 para ti. Y el Señor dice: siervo fiel eres tú. Y al otro le dio 2 y el otro dijo: Señor, me diste 2, tengo 2 para ti. Pero viene el otro, el personaje que al darle 1 dice que ¿qué tuvo, hermano? Miedo. Dice: Señor,
tuve miedo y escondí lo que tú me diste en la tierra, porque sé que eres un Dios celoso, que quieres cosechar donde no sembraste. Y entonces Dios le dice: siervo malo y negligente eres tú. Si tú sabes que yo soy así, entonces no tendrías excusas para esforzarte a darme más, sino de lo contrario, dice que él mejor guardó eso, ahí lo tuvo. Lo que leemos en Romanos dice: en cuanto de qué diligencia, no perezosos, sino fervientes en el Espíritu. Y es que lo que impacta de este mensaje es que el que no hizo nada fue por una sola razón, porque tuvo miedo. Y el miedo es algo, hermanos, que nos paraliza, algo que nos deja a nosotros en un estado de shock, en donde nos impide a nosotros realizar ciertas actividades o ejecutar cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Por miedo. Y eso de tuve miedo y lo escondí, ¿dónde se escuchó por primera vez? En el huerto del Edén. Cuando el Señor le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y dice: Señor, escuché tu voz y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y es que lo malo no es tener miedo. Si ustedes leen la Biblia dice que Elías tuvo miedo y se escondió. Gedeón tuvo miedo y entonces se iba, ¿verdad?, a cierto lugar a sacar su cosecha porque tenía miedo de que les comieran toda su trigo. Moisés tuvo miedo. David tuvo miedo de transportar el arca del Señor porque decía: Señor, ahora temo si vamos a morir. Ustedes pueden leer la historia de la mayor parte de los personajes de la Biblia. Tuvieron miedo. Los discípulos veían las grandes olas, ¿verdad?, y tuvieron miedo, y el Señor estaba durmiendo y dijeron: Señor, ¿no ves que perecemos? Levántate. El Señor se levanta y le dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué están tan amedrentados? Les dice: ¿por qué no tener fe? Y entonces el Señor reprende, ¿verdad?, a los vientos y se calma. Los discípulos tuvieron miedo cuando el Señor fue crucificado. Si alguien ha leído esa parte, dice que ellos se fueron a una casa y se quedaron encerrados por miedo. Los judíos no salían porque ahora temían que los fueran a matar, y se escondieron, y el Señor se aparece delante de ellos y dice: pasa a vosotros. Y ellos dicen: Señor, eres tú. Y les enseñó sus manos con los agujeros de los clavos y les dijo: paz, mi paz os traigo. Entonces, el miedo es algo que se presenta en nuestra vida a menudo, pero debemos de saber que el miedo nos impide a nosotros a realizar algo. Yo el año pasado fui con mi esposa a nadar. Bueno, fuimos a Isla Mujeres, pero yo, hermanos, tengo que confesar que le tengo miedo al mar. Me gusta el mar, pero siento que hay algo, siento que hay algo, no sé, es algo que siempre lo he platicado con mi esposa. Yo me meto a la playa, donde quiera, nado, pero, siento algo. Y entonces, ese día nos dijeron: van a pasar por el segundo coral más grande del mundo y van a bajarse al Noel. Se van a tirar del catamarán. Y mi esposa dice: vamos. Pero pues yo soy el hombre, ¿verdad? Y le dije: sí, vamos. Y me puse mis aletas, el snorkel, pero le dije: es que me duele un poquito el pie, porque en efecto me había lastimado, no es un pretexto. Y luego le dije: pero los niños se van a quedar solos. No, con mi mamá. Y dije: bueno, vamos. Hermanos, me puse todo mi equipo y me aventé al mar. Nadé, vi la creación de Dios muy hermosa, de arrecife, y de repente dicen: bueno, hay que nadar 600 metros. Yo bien, que todos nadaban y yo tenía mi chaleco, ¿no? Y dije: sí puedo nadar. Se baja un guía y empieza y se avienta, pero las olas, hermanos, si yo hubiera sido a lo mejor uno de los discípulos de la barca, yo también hubiera tenido miedo. Yo les digo personalmente, por el mar quizá,
porque ese día había un poco de aire y las olas parecía que me tapaban y yo quería más nadar y entonces Elías se aventó hasta sin chaleco y empiezo a nadar. Sígame. Y empiezo a ver los puntitos naranjas alejarse y de repente mi esposa empieza a nadar y yo nadaba y lógicamente en mi sentir de hombre que quiere ayudar, vi personas que se estaban quedando rezagadas y dije, pues vamos a esperarlas, ¿no? Porque había gente que tenía miedo, más miedo que yo, entonces yo dije, pobre gente, ¿no? Vamos a ayudarla. El punto es que mi miedo entró desde que me dijeron, tienes que nadar 600 metros. Y yo dije, no voy a aguantar. Porque yo en mi ignorancia dije, voy a nadar 600 para irme y 600 para regresar. No voy a aguantar. Entonces, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque empecé a nadar y se me empezó a calambrar una pierna y dije, no voy a poder. Y vi a una muchacha que se regresaba y dije, la voy a ayudar. Y al final la muchacha que iba a ayudar se fue y me quedé yo ahí. Y el barco o el catamarán donde íbamos empieza a avanzar y grita uno, es la última oportunidad para subirse. ¿Qué crees que hice? Rápido. Hermano, nadé como Aquaman hacia ese barco. Llegué, me agarré de la soga y cuando puse mi pie en el barco, descansé. Lógicamente me dolía mi pierna, pero parte de ese dolor que se producía en mi pierna era a causa del miedo que yo tengo por ello. ¿Y por qué les cuento eso? Porque me dice mi esposa no se dio cuenta, sino que cuando se iban a subir me dice, ya estás aquí. Le dije, no, es que nunca fui. Estaba yo aquí, me regresé, en serio, no te vi, dice, te perdiste, estaba bien bonito esto y bien bonito aquello. Y eso que no te pareció terrible. Sí, ella sí me dio, yo no. Y entonces les digo eso porque me perdí a lo mejor de una experiencia o de realizar algo. Por eso que yo pensaba que era más grande, ¿verdad?, que yo. Y eso exactamente que me pasa a mí, le ha pasado a usted en cualquier momento de su vida. Yo les he contado que tenía miedo a un perro cuando iba a casa de mi abuela. ¿Se acuerdan de la historia de Beethoven? No podía pasar porque Beethoven me daba miedo. Entonces, si me mandaba un mandado con mi abuela, no iba, porque Beethoven me iba a corretear y mi corazón empezaba a latir muy fuerte, porque ese perro iba sobre mí y yo, como era pequeño, sentía que ese perro me iba a comer y me iba yo a morir. El perro del vuelo, exactamente, hermano ese. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque exactamente como pasaba en mi vida, eso nos pasa en nuestra vida espiritual. Cuando el miedo se apodera de nosotros, no logramos ejecutar una tarea para la cual Dios nos ha llamado. Y lo que hace el miedo en nosotros es que nos paraliza o nos regresamos, como hice yo a la hora de nadar, y no ejecutamos lo que Dios nos manda hacer. ¿Y por qué les digo eso? Porque en la diversidad de dones y talentos que Dios nos ha dado un talento a cada quien en especial. Para el que es vaso, tiene que ser vaso. Para el que es pilar, tiene que ser pilar. Pero fíjense lo que dice, a todos les dio conforme a su capacidad, porque Dios sabía que todos eran capaces de ejecutar algo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el que tuvo miedo prefirió esconderse. Cuando nosotros tenemos miedo a lo que dirán, a lo que pasará, a qué va a suceder, cuando no sabemos el resultado, lógicamente hay miedo en nosotros. ¿Quién no vio una película por primera vez y estaba en suspenso diciendo, ¿qué va a pasar? Pero cuando la vuelve a ver, ya no siente lo mismo, sino al contrario, le dice al otro, ahorita vas a ver lo que va, porque tú ya sabes el resultado. Pero cuando no lo sabes, tu mente está en suspenso y dice, ¿qué va a pasar? Igual en un partido de fútbol, el que lo está viendo dice, si meten gol, no meten gol, y si lo ves en una repetición, lo estás observando, pero ya no sientes lo mismo porque sabes el resultado. Bueno, de esa manera, Dios siempre sabe el resultado. Por eso Dios siempre les dijo, no temáis, no teman.
No teman porque yo sé lo que va a pasar. Tú, Pablo, tienes miedo porque tú no sabes lo que va a pasar, pero yo, que soy Dios, yo sé cuál va a ser el resultado. Y es algo que les dijo infinidad de veces a su pueblo. No temáis, no teman, no teman, no teman, no teman, no teman. Infinidad de veces se va a encontrar esa palabra en la Biblia, donde dice no temas. Le decía a Josué, no temas, no tengas miedo, no desmayes, que yo soy tu Dios, estaré contigo siempre, a donde quiera que vayas, yo estaré allí. Pero el miedo lo que hace a nosotros es paralizarnos a no trabajar en la obra del Señor. Porque, ¿por qué usted no se desenvuelve en la iglesia? Por miedo. ¿Por miedo a qué, hermano Juan? ¿Qué dirán? Por miedo a las críticas. ¿Por miedo a qué, Pablo? Algo más, ¿no? Hacer algo mal. ¿Por miedo a qué, hermano Elías? A fallar. ¿Por miedo a qué, hermano? Al ridículo, al ridículo. A no quedar bien. ¿Por miedo a qué? A retroceder. Siempre hay algo que a nosotros nos frena para no poner a trabajar lo que Dios nos dio. En el caso de los vasos, el miedo siempre ha sido, no me van a creer. Y en los casos de los que escuchamos a los pasos, decimos, ¿y si me postro y no es? En el caso del que predica, yo digo, es que les estoy enseñando mal. Y en el caso en el oyente dice, pero es que la Biblia no dice así. Siempre hay algo que a nosotros nos frena para no ejecutar lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué razón? Porque nos estamos escondiendo ¿de qué? De que la presencia de Dios sea el que a nosotros nos alumbre. Ayer platicaba yo con el hermano Zacarías y el hermano Pablo ciertas situaciones que decía Pablo, es que el que te va a hacer discernir y entender todo no soy yo el que predica, no es la hermana Lili o Pedro, sino es Dios que nos va a nosotros a enseñar. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y otro proverbio dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Entonces, nosotros vamos a poder desarrollarnos en un ámbito o en un ambiente donde nos sintamos seguros cuando dejemos que la presencia de Dios sea el que obre en nosotros, que sea el que trabaje en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que somos un cuerpo y que el cuerpo necesita realizar ciertas actividades. ¿Quién habla con la mano? Con la mano. No, ¿verdad? ¿O quién camina con las manos? Que lo vean, nos vemos, hermano. Dice Dios te bendiga con el pie. ¿Quién escucha con el ojo? Cada miembro que tenemos, dice la Biblia, tiene una función que tiene que cumplirse. Por eso dice la Biblia, no diga el ojo, no necesito la mano, no diga la mano, no necesito el pie, no diga el pie, no necesitamos el brazo. O sea, Dios te está diciendo en pocas palabras, no diga Pablo, no necesitamos a Juan, no diga Juan, no necesito a Moisés, no diga Moisés, no necesito a Citlali. Dice, porque todos somos un cuerpo, que tenemos un talento, y lo más importante de aquí es que en algún momento, dice la parábola, el dador del talento o el dador de su espíritu nos va a llamar a cuentas y te va a decir, a ver, ven para acá, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Si Dios nos preguntara hoy, iglesia, ¿qué estás haciendo con lo que yo te di? Señor, yo no me canso de enseñarle a toda la gente que veo en la calle. Yo no me canso de hablar de ti. No, hermano. Muchos de nosotros lo enterramos. ¿En dónde? En la tierra. O sea, lo que Dios nos da, lo enterramos en las cosas terrenales. Porque Dios nos dio un talento, pero digo, ay, ¿yo para qué voy a ir si cuando danzo no me creen? Mejor me voy, mira, de estar 6 horas en la iglesia con calor y escuchando los agradecimientos y al que predica, me dan los 600 pesos de tiempo extra. Tu talento
lo escondes en las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque ahí va algo muy importante, hermanos. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado, un pecado de omisión, no de transgresión, porque nosotros vemos como pecadores a los que violan las leyes de Dios, pero Dios dice que hay pecados de omisión, o sea que omites lo que sabes que tienes que hacer. ¿Tú sabes para qué Dios te ha traído a esta iglesia? ¿Para qué, Pablo? Dime una, la que tú pienses. Si yo te preguntara, ¿para qué te puso Dios en este lugar? Principalmente para yo conocerle y hacer a todos los demás conocerle. ¿Conocerle usted, hermano? Para trabajar para su viña. Para trabajar con sus talentos. Dice la Biblia, la mies es mucha y pocos son los obreros. Están los labradores malvados, están los que no trabajaban en la viña. Pero fíjense algo, que Dios la recompensa tanto en la parábola de la viña como en esta fue la misma. ¿Cuál fue la recompensa para el de 5 talentos? ¿Qué le dijo el Señor? No, para el Señor, Él se nos entrega. ¿Qué le dice el Señor a él? Hasta el gozo de tu Hasta el gozo de tu Siervo fiel, siervo fiel. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y pasa el gozo de tu Señor. El de 5 talentos, porque le entregó otros 5, 10. Y al de 2, ¿cuál fue su recompensa? Exactamente la misma. Cuando el Señor contrataba a los obreros de la viña, Él quedó a pagarles a todos un denario. Y los que entraron al primero, como el que entró al final, les dio un denario. Y viene y dicen, oye, yo estoy aquí desde la mañana, me pagas un denario. Y aquel que entró al final, le pagas un. Y güey, no acordé contigo en eso, sí. Entonces, ¿qué tienes conmigo? Que soy bueno, que puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. O sea, Dios enseña que la recompensa va a ser la misma. Pasa al gozo de tu Señor. Porque no se basa de los resultados, sino de la obediencia, que con lo poco que tú piensas que tienes para darle a Dios, realmente le puedes dar mucho. Tú dices, bueno, hermano, es que usted predica, lee la Biblia, tiene 12 años en la iglesia, su papá es el pastor, su abuelita iba al buen pastor, conocía a los que estaban haciendo el meeting ayer y ha tocado la guitarra. No es cierto. Mi recompensa va a ser exactamente la misma, ¿verdad? Que el hermano que a lo mejor no predique, pero con lo que Dios le ha dado, lo ponga por obra. O sea, ejecute la tarea de ¿qué? De que el talento que Dios nos ha dado, lo pongamos en obra entre nosotros mismos principalmente. ¿Y qué nos ha dado Dios? ¿Espíritu de qué? Dice la Biblia, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo con eso que Dios nos dio? Dominio propio para empezar. Amor. Poder. Eso es lo que Dios nos entregó. ¿Qué tendríamos que ejecutar nosotros con las otras personas? Amor. Tendríamos que llevar poder cuando nosotros oráramos. Pero, ¿qué pasa, hermano? Realmente no logramos nosotros, como en el huerto del Edén, dejar que la presencia de Dios sea el que nos ayude a servirle con libertad, porque tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo al que pensarán, tenemos miedo a errar, decían los hermanos, a fallarle, a hacer las cosas mal. Y sí, en efecto, tenemos miedo. Yo he presentado ese miedo algunas veces en mi vida cristiana, de decir, y si no es así. Pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros pensamos o tenemos el miedo de fallar? Porque no conocemos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un hombre sabio, ¿verdad?, es el que conoce algo. La mujer sabia edifica su casa, dice la Biblia. ¿Alguien está falto de sabiduría?
Pídasela a Dios, que Dios se la va a dar abundantemente y sin medida o sin reproche. No decir, hey, no la va a dar. Entonces, ¿por qué tenemos el miedo? Porque no conocemos al Dios que muchas veces estamos nosotros sirviendo. ¿Cuál va a ser el resultado? Dios por eso le decía algo a su pueblo: no teman, no teman. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué tememos entregar toda nuestra vida a Dios? ¿Por qué tenemos miedo de a lo mejor perder el empleo por servirle a Dios? Si Dios puede decir, hey, Juan, yo sé lo que va a pasar. Y tú dices, sí, Señor, pero en mi casa y mis hijos y mi esposa. Y el Señor dice, hey, no temas. Venid a mí, dice. Venid a mí todos. Pero ¿qué pasa? No logramos enfocar eso porque escondemos el talento. O sea, estamos, pero no queremos trabajar. Vemos el talento que otro puede ejecutar sin yo ejecutar el mío. Yo digo, es que Pablo debería hacer esto porque él tiene la capacidad de hacerlo, y él es el pilar, y él es el esto, y él es aquello, y él tiene más tiempo que yo, y el Señor decide, a ver, a él le di una parte, pero tú tienes otra. Sí, pero yo no tengo tiempo, Señor. Y Pablo sí, Pablo debería hacerlo. La Biblia dice en Lucas que Dios no se va a excusar o no va a recibir la excusa de nada. Y nosotros nos excusamos a menudo con Dios y le decimos, Señor, sí te quiero servir como me decían en aquel tiempo, pero primero déjame y entierro a mi padre, o primero déjame y ordeno mi viña, o primero déjame y me caso. Y el Señor dice, deja todo, sígueme. No logramos dejar porque dice la Biblia así, que el hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, el que hoy piensa que sí, mañana que no, el que hoy cree, el que pasado no, el que hoy quiere, el que mañana se resiste. Dice el Señor, es inconstante en todos sus caminos. No puedes poner a trabajar los talentos o pelear o trabajar en la obra del Señor cuando no estás concentrado, poniendo la mirada justamente en el Señor. Y eso pasó desde la antigüedad. Vamos a leer rápidamente Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. A ver, Deuteronomio 8, le voy a dar lectura en el versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 20. Le voy a dar lectura yo, ustedes le siguen. Y le voy a dar lectura desde el versículo 1. Deuteronomio 20, ¿ya lo tienen? Dice así el Señor: leyes sobre la guerra. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestro enemigo. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos,
porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Fíjense, leyes sobre la guerra. ¿Por qué leo esto? Porque les dice: no teman cuando venga un pueblo más grande, con caballos, con carros, cuando vengan y los quieran azotar. Dice: no teman, porque nuestro Dios nos va a dar la victoria. No se desalienten. Pero dice que los oficiales darán una orden de que algunos personajes del pueblo vuelvan a su casa. ¿Quién es? El que está edificando una casa, ¿verdad? El que va a disfrutar de una viña, el que no ha tomado a su mujer, y le dice: y el medroso y pusilánime tampoco. 4 personas que tú puedes decir: ¿por qué ellos no podían estar en la guerra? Porque su corazón y su mente no iban a estar enfocados en ¿qué? En pelear. Uno iba a estar pensando en su casa, el otro en su mujer, el otro en sus viñas. Y el pusilánime y medroso, ¿saben qué es pusilánime? ¿Alguien por ahí? Sangró. Es alguien que está desanimado, como dice la hermana Esperanza. Y medroso es alguien que tiene miedo y que influye el miedo en otras personas. Entonces dice: mira, ni el que está pensando en su casa, en su familia, en sus posesiones, ni el miedoso y desanimado, mejor vuélvanse. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? No van a estar enfocados en la guerra. Y dice: y apoca. ¿Qué es eso de apocar? Eso sí no. Es alguien que perturba, dice, el corazón de otros y también el suyo. Exactamente. Toco esto porque el talento a veces no se puede trabajar o poner por obra porque no nos enfocamos en la obra de Dios, en pelear por las almas para Dios. ¿Por qué razón? Porque algunos estamos pensando en nuestra casa, en nuestros familiares, en nuestros trabajos, pero también están los desanimados, los medrosos que tienen miedo a equivocarse, que influyen miedo a otros para equivocarse, y dice: y apocan el corazón de ellos y el corazón del pueblo. Y entonces usted va a decir: hermano, ¿por qué dice eso? Porque automáticamente eso nos hace a nosotros no poner por obra el talento que Dios puso. ¿Qué otro talento puedes tener si la Biblia dice: cuando tú ores por los enfermos, ¿qué va a pasar? Sanarán. ¿Por cuántos has orado que sanen si ya no quieres orar? Dice: estar constantes en oración, en unidad, en amor, en alegría, sometidos o someteos, dice, bajo las autoridades, porque no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios, y el que se resiste a eso está resistiendo a Dios y acarrea para sí condenación solamente. Y entonces la iglesia deberíamos de abrir nuestro entendimiento a decir: ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Usted puede pensar que Dios me dio un trabajo y yo compré la silla. Esa silla en algún momento se va a romper y se va a ir a la basura. Pero ¿qué va a pasar con su alma? ¿Qué va a pasar cuando ya no tenga la oportunidad de abrir sus ojos? Hace media hora bajé a orar por una mujer que estaba destrozada. Y solamente decía: hoy no le hablé.
Le pude haber hablado hoy en la mañana y no le hablé. Le pude haber dicho hoy en la mañana algo y no se lo dije. Qué egoísta fue, decía. Pero él me decía que solamente somos una envoltura de él. Él sabía que se iba a morir, me decía. Él lo presentía porque él me dijo, recuerda que somos solamente un envase de piel, no lloren por mí, yo voy a estar bien. ¿Por qué les digo esto? Porque hay cosas que pudiéramos estar haciendo, hermanos, que no hacemos. Y las que estamos haciendo no vale la pena que nos quedemos ahí estancados. No vale la pena seguir cargando un rencor que me impide trabajar y servirle a Dios con libertad. No vale la pena traer una amargura en mi corazón que cierre las puertas para que yo le sirva a Dios con gozo. No vale la pena traer cargando la duda en mi corazón que lo que hace es que no esté yo bien delante de la presencia de Dios, que esté iracundo, inconforme, frío, indiferente. Y eso es lo que nos lleva a ser el siervo que no va a entrar delante de la presencia de Dios. Porque si decimos es que Dios es poderoso, Él tiene todas las cosas bajo control, pero ¿qué haces tú para ganar algo para Dios? El apóstol Pablo decía, porque yo tengo, ¿qué tenía él? Bueno, lo tenía todo por basura, pero dice, él tenía un lote preparado ya de almas para Dios. O sea, yo tengo trabajo arduamente para la obra de Dios. Y si Dios me diera a escoger hoy, si estar delante de su presencia o quedarme a hablar de la palabra, no sé qué escogería, porque quiero estar delante de mi maestro, pero también quiero que todos los que me escuchen estén delante de la presencia de Él. Imagínense cuál era el conflicto de Pablo. Él decía, yo lógicamente quiero estar con Dios, pero también quiero seguir trabajando en la obra de Dios. ¿Qué hace el cristiano de hoy? Ay, Señor, mira, ya llévame para ya no seguir viendo todo esto. Ya muéveme a otro lugar para ya no soportarlo, hermano, por favor. Te lo pongo en oración, te lo pongo ahí para que seas tú quien me resuelva el conflicto. Hermano, estás orando mal. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pides para tus deleites, porque pides para saciar tú, o a lo mejor ser sabio en tu opinión y decir, ya vieron, yo tenía razón. No. Dice, por eso pides y pides y pides y no recibes, porque dice, Señor, cambia a mi hermano, Señor, cambia a la iglesia, Señor, cambia a mi patrón, cambia a mi vecino, cambia. Cuando podemos decir, Señor, cámbiame a mí. Cámbiame a mí para soportarlos, para creerlos, para tener templanza, para tener mansedumbre, para tener misericordia. Leímos aquí en los dones de Romanos que dijo, el que tenga misericordia, hágalo ¿con qué? Con alegría. Que diga, hermano, Dios te bendiga. Bueno, te perdono porque la Biblia dice que hay que perdonar. Porque no sirve. Dice, hacerlo con alegría, decir, te perdono, Pablo, te perdono, Pedro. Dios no decía, perdónalos porque no saben lo que hacen y porque es lo que te... No, es el Señor, perdónalos. Fuertemente para que escucharan su amor, perdónalos. Porque ellos no saben lo que hacen. El trabajar el talento que Dios nos ha dado es poner por obra el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso va a hacer a nosotros multiplicar el talento que Dios nos dio. Pero se multiplica la obra de la carne: celos, iros, pleitas, contiendas, herejías, hechicerías, enemistades. Es lo que pasa en una iglesia, es lo que pasa a veces en nuestra vida. Se multiplica más lo terrenal que lo espiritual, porque el miedo a errar y equivocarnos persiste siempre. No creemos que Dios tiene una salida. Por eso decimos, hace algo, ora por él, y a veces dicen, pues ora y ora y ora, pero pues es lo que hay que hacer: orar para que Dios
tenga misericordia, lo leímos aquí. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, tiene sed, dale de beber, ora por el que te maldice, por el que te aborrece, ora. Y así va a estar trabajando tu talento. No entierres lo que Dios te ha dado. No lo dejes ahí en una silla, simplemente cada domingo. Trabaja para la obra de Dios, trabajemos para la obra de Dios. Pregunta, ¿qué hacemos por trabajar para la obra de Dios? Dice que si tú eres o tomas la responsabilidad de Dios en tu vida, Dios te va a dar más responsabilidades, te va a poner sobre muchas cosas. Les decía yo la otra vez que he conocido hermanos que dicen, hermano, yo ya no leo la Biblia, porque si con lo que sé ya me estoy condenado, imagínense si sé más. Mejor así, porque si ya con lo que sé, hay una parte en Lucas, a ver si tengo aquí la cita, Lucas 12, imagínense, Lucas 12. Lucas 12. El versículo 47. Cuando en el 46 dice así: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no esté, que éste no espera, y en la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fíjense, el que sabiendo la voluntad de su Señor no lo hace, le va a decir el Señor, ven para acá. Y dice, y el que también no la conoce, pero hace algo que es digno de azote, también el Señor le va a decir, ven para acá. O sea, no hay excusa de saber, Señor, yo no sabía eso. Señor, es que yo desconocía de tu evangelio. Señor, es que a mí el hermano Jacob, cuando predicó, jamás me dijo eso, Señor. Dice, el que sabe la voluntad de su Señor no la hace, azote. Y el que no la sabe y hace cosas dignas de azote, se le va a azotar poco, pero se le va a azotar, dice. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, más se le va a pedir. Pero no es una excusa en nosotros decir, pues yo no sé ni qué talento tengo. ¿Por qué no sabes qué talento tienes, hermano? Porque no lo desarrollas, no lees. ¿Para qué sirves o para qué eres bueno en la obra del Señor? Si la Biblia dice que seremos testigos y llevaremos el evangelio, ¿a dónde? ¿A dónde lo vamos a llevar? Lo va a llevar en Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. Si cuando el día del Pentecostés, ¿quiénes lo entendían? En el libro de Hechos 2, dice, los de Jerusalén, Panfilia, Samaria, Capadocia, Cirene, dice, de todas las regiones y los confines de la tierra, todos entendían lo que se hablaba. ¿Y qué es lo que daban? La gloria al Rey de Reyes. Aleluya. Si tú dices, hermano, pero ¿cuál es mi talento? Mi pregunta es, ¿le hablas a toda la gente que te encuentras de Dios? ¿O hablas de la gente en la casa de Dios? ¿O hablas a la gente de las cosas de la casa de Dios que no te gustan? Dios nos ha dado la gran comisión que muchos dicen es ir y predicar el evangelio. Y hemos estudiado que el evangelio significa las buenas nuevas o las buenas noticias.
O sea, dice, tú ve y dale buenas noticias ¿a quién? A toda criatura. Dile, Dios te ama, Dios puede cambiarte, Dios te va a sanar, Dios te va a libertar, Dios te va a transformar, Dios te va a perdonar, Dios te va a dar vida eterna, Dios te va... Eso es lo que te manda la gran comisión. Ve y da buenas noticias a todos. Pero ¿qué hace el género humano con ese talento? Va y dice, mira, no vayas a esa iglesia, no creas a ese hermano, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces estamos siendo el siervo que esconde lo que Dios le ha dado. Es el siervo que tiene miedo, porque no nada más tiene miedo a él equivocarse, tiene miedo a que muchos otros se equivoquen. Y entonces dice, ¿cómo voy a llevar a alguien a la iglesia? Si yo tengo miedo a estar equivocado y lo llevo ahí, a lo mejor va a estar equivocado y luego Dios me va a decir, estabas equivocado tú y llevaste a él a que se equivocara. Eso es nuestro pensamiento de hombre. Y le cerramos puertas a personas que necesitan escuchar, conocer. Siempre les he dicho yo, las personas que tenemos tiempo en el Evangelio y convivimos más tiempo, ya no percibimos a Dios solamente, sino ahora todos los errores de los demás, pero el que viene llegando no se sabe ni el nombre del que está allá atrás. Él viene a escuchar la prédica, a escuchar la alabanza, a llenarse de Dios. Porque eso lo viví yo, eso lo vivió usted. Pero cuando pasa el tiempo, se olvida de escuchar la alabanza, de gozarse en la alabanza, de escuchar la prédica, y entonces empieza a percibir lo que en un principio usted no notó que había, pero que había estado ahí. Porque ahora sus ojos no están puestos solo en Dios. Y entonces dice, mira, Dios es un Dios celoso, entonces mejor no hago nada. Que se haga la voluntad de Dios. Que sea Dios el que tome el control. Pues ya Dios sabrá lo que va a pasar. Claro que Dios sabe lo que va a pasar. Y sabe lo que va a pasar con tu vida y con la mía si no trabajamos en lo que Él nos ha dado. Si hoy nos dijera a Dios que trabajemos en algo, sería en el perdón. ¿Cuántos están trabajando en perdonar realmente a las personas? En el amor, ¿cuántos aman? Estas parábolas se entrelazan, es como el árbol que no da fruto, y si no da fruto, es cortado, aunque esté sembrado. El Señor va a venir y va a decirle, no tiene fruto, cortarlo y echarlo al fuego. Es como la parábola del buen samaritano. ¿Qué pasó con el buen samaritano, hermano? Hubo muchos árboles, el levita, el sacerdote, pero ¿saben qué? No tenían fruto. ¿Cuál? El del amor. El samaritano lo vio, dice, y al verlo fue movido a misericordia y los amó. Ellos tenían un talento, pero estaba escondido. Habían caído en la religiosidad, que es en la que muchos caemos a veces, y olvidamos la esencia del amor de Dios, de la misericordia, de la gracia. Cuando nosotros pongamos a trabajar ese talento en nuestro corazón, yo voy a ver al hermano Juan con una sonrisa siempre, así haya tropezado, así se haya ido, así no esté en la iglesia, lo voy a ver en la calle y decir, hermano Juan, Dios te bendiga, Cristo te ama, te esperamos en la iglesia. Pues lo vas a ver y decir, ese hermano que vaya se fue, hombre, habló de mí como no tienes idea. Ni lo saludes, si va a tu iglesia, ten cuidado porque es un lobito vestido de oveja. Cuando tú vives así, no estás poniendo por obra lo que Dios te dio. Dios nos dio espíritu de amor, dominio propio y poder. Ese talento Dios puso en usted, lo puso en mí, lo puso en cada uno, en el que está allá atrás, en el que se sienta hasta el frente. Pero cada uno de nosotros tenemos que ponerlo por obra. Dice la Biblia que fue un regalo que Dios nos dio, su espíritu. Pero ¿qué es lo primero que haces ahí cuando te dan un regalo? Primero lo recibes. Dar las gracias. Y si no, porque si no lo recibes y después lo abres para ver qué es. Pero imagínate que llegara el día de tu cumpleaños y dijeras, ahí. No, gracias, ya tengo celular. Pero es un regalo, sí, pero ya tengo, gracias. Dáselo a quien lo necesite. Yo ya tengo, ¿para qué quiero otro? Viene el Señor y nos da de regalo su espíritu y te dice, tenga, no, gracias Señor, yo sí los amo.
Yo sí los amo, Señor. Yo sí amo a los hermanos. Lo que pasa es que te trae perdón y dice, Señor, yo no perdoné, simplemente que rechaza la esencia de Dios en tu vida. Hermano, ven, voy a orar porque yo no tengo nada, me siento bien, estoy sano, estoy bien, no tengo nada, en serio, ¿verdad? No tengo nada. Sí tienes. ¿Cuántos les han preguntado alguna vez cómo te sientes? Y tú dices bien, pero estás mal realmente. Es que te va a decir, ¿cómo estás? ¿Cómo me ves? Bien, apacito, bien. Cuando dices, ¿cómo te sientes? Bien, pero realmente te sientes mal. ¿Por qué? Porque rechazamos que sea Dios, hermanos, porque obre. Y ese talento no lo ponemos a trabajar. Yo tendría que tener el talento de levantar, de ayudar, de decirle al hermano, hey, aquí estás, Dios te ama, tranquilo, te va a reconfortar, hermano, estás obrando mal. Lo leímos en Romanos, en la exhortación, a exhortar. Tampoco es que no le digas nada a nadie, no. Él dice, hey, somos un cuerpo. ¿Quién va a ver una motosierra pasando y le va a decir los brazos, ponlo, para que se la corte? No, ¿qué haces tú? Tu hombro viene y tu cerebro manda la señal para contraer aquí tu brazo para que no le pase nada. O si vas a cruzar y ves que viene un coche, tu cerebro viene y hace que tu pierna retroceda. No es el cerebro que está enojado hoy con la pierna y le diga, ahorita voy a hacer que se tropiece. Porque eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando estás enojado con alguien, dices, ahorita no voy a orar por él, dice, bueno. Se oye chistoso, pero somos un cuerpo. ¿Quién de ustedes en su cuerpo dice, ahorita voy a, este ojo me cae mal y vamos a hacer que se dañe ahorita? No. ¿Quién agarra el cuchillo y se empieza a dañar él solo y se empieza a rasgar y se corta una oreja? Nadie. Si no, al contrario te quemas, te chupas el dedo y ya estás así, te lo pones aquí, ¿no? Necesitas algo frío, lo pones en el ojo. Porque es tu cuerpo, porque sientes, porque te duele. Te duelen tus hermanos, te duelen las personas que se han ido, te duelen las personas que no están, te duelen las personas que están, pero pareciera que no están, te duelen los que se van y vienen, te duele realmente, te duele la condición de la iglesia, te duele que tu esposo no venga, te duele que tu esposa no esté, te duele que tus hijos no lleguen a Cristo. ¿Te está doliendo realmente el venir y derramar tu corazón a Dios? El ver que los hermanos ya no se gocen, el ver que los lugares están vacíos, ¿te está doliendo? Realmente eso que Dios te ha dado lo estás poniendo por obra y decir, hermano, a ver, yo lo voy a hacer porque Dios puso en mí el Espíritu. No tengo que esperar a que pase esto, no, yo lo puedo hacer porque Dios nos dio un espíritu de poder, de amor, de unión. Hermano, vamos a orar, hermano, vamos a hacer esto, vamos a... A lo mejor te dice, pues sí, pero pues a ver, ya Dios dirá. ¿Cuántas horas pasas en tu teléfono, en el WhatsApp? ¿Cuántas horas pasas orando? ¿Cuántas horas pasas en tu trabajo, en el gimnasio? ¿Y cuántas horas pasas diciéndole a Dios, Señor, ten misericordia de mi vida, de mis hermanos? Danos tu poder para sanar, para libertar, para transformar. Eso es trabajar en el talento de Dios. Eso es trabajar en que Dios te pula y el talento se ponga por obra para cuando vean al hermano Pedro, va a haber sanidad. ¿Por qué? Porque el hermano Pedro ora, porque el hermano Pedro está en santidad, porque el hermano Pedro trae libertad, lee la Biblia, el hermano se somete, cree a pesar de las tribulaciones. Cuando vean a la hermana Lilia, el hermano Pablo, mira, ellos son instrumentos de Dios, porque Dios... Pero ¿qué pasa cuando dice, hermano, a los pilares y el que está aquí sentado inmediatamente? Que no vaya a orar ahorita Pablo. Si no ora Pedro, ahorita me va a regañar y voy a sanar. Y ya vas pensando eso. Y luego dice que no me ore el hermano Jacob porque ni ha venido y ahorita me va a orar y anda peor que yo. Y me ora y me voy a poner peor. Y entonces, ¿qué dice? No me ore, gracias. O espera y dice, hermano, oren ustedes, hermano. ¿Por qué? Porque no ponemos por obra nuestro talento. La gente tendría que ver que todos los pilares, los hermanos, el pastor, el que predica, oran con poder y autoridad de Dios. Pero ¿qué pasa? Yo escondo mejor mi talento.
yo a predicar y se acabó. Yo a hacer pilar y se acabó. De ahí lo demás, todo lo terrenal. Ahorita me voy a ir a pasear con mi familia y los hermanos quieren oración. Al próximo domingo. El talento hay que ponerlo a trabajar, hermano. Y el talento significa que es algo fácil. Que se nos tendría que hacer fácil decirle a la hermana Lili. Perdón, hermano. La amo, hermano. Pero el Señor nos dice, pídanse perdón. Te pido perdón, no sé por qué, pero yo te pido perdón por si a lo mejor te hice algo. Y entonces, ¿lo sientes o no lo sientes? O sea, yo te pido perdón, pero a ti qué te hablo. Y yo a Juan ni le pido perdón porque con Juan ni hablo. ¿Para qué le voy a pedir perdón si ni convivimos? ¿Te duele realmente la condición de cada uno de nosotros? Les vuelvo a poner este ejemplo porque lo acabo de ver. Deberían de ver cómo un joven lloraba por su padre desconsolado. Un joven fuerte, grande, barba. Y parecía un niño llorando. ¿Por qué? Porque no veía más a su padre. Porque murió lejos de él. Porque no estuvo en los últimos momentos de su vida para abrazarlo. Porque no sabe si su cuerpo llegará acá. Y lloraba. Porque ya no hubo tiempo. No hubo tiempo de decirle, papá te amo. Papá perdóname por no obedecerte. Espiritualmente nosotros estamos muriendo y en algún momento, hermanos, ya no habrá más. Ya no habrá más para trabajar en la iglesia. Ya no tendrá la misma vitalidad o fuerza para servirle a Dios. Y lo más importante es que Dios nos llamará a cuentas y dirá, Abraham, ¿qué hiciste? Mateo, ¿qué hiciste? Isaías, ¿qué hiciste? Isaías, Elías, ¿qué hiciste? Señor, pues tú viste que yo fui todos los domingos, ¿qué hiciste? Eso lo hice yo puse en ti el ir a ponerte a cuentas conmigo. ¿Qué hiciste tú por mi viña? ¿Cuántas veces tú fuiste y le diste de comer y tapaste al que estaba desnudo? Y Señor, ¿cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo tuviste hambre? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos, dice, a mí me lo hiciste. Cuando tratas de mal manera a un hermano de la iglesia, a una persona externa, es como si se lo estuvieras haciendo a Dios, como si estuvieras rechazando a Dios, como si le estuvieras dando la espalda a Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. La Biblia es clara cuando lo dice. Pero hay una parte en la Biblia que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es Cristo. Y cuando Cristo está en nuestra vida, no hay miedo de nada. No hubo miedo del COVID, no hay miedo de las tormentas, no hay miedo de un cáncer, no hay miedo de estar desempleado, no hay miedo de que la iglesia esté pasando tribulación, no hay miedo de que me rechacen, que me digan cosas, que se vituperen. Porque el Señor dice, hijos, a mí me persiguieron, a mí me escupieron. ¿Por qué creen que van a ser mayor que el maestro? El discípulo basta de ser como su maestro, pero no puede ser superior. Regocijaos cuando por mi causa se os vitupere. Regocijaos cuando por mi causa se hable toda clase de males de ustedes. Regocijaos porque sabéis que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero que, hermanos, trabajad para recibir la recompensa. ¿Cuántos quisieran oír esa voz que Dios dijera, Juan, entrad al gozo de tu Señor? Pablo, venga al gozo. Sé que ya estuviste triste, sé que tuviste tribulación, sé que te era difícil, sé que te sentías solo, pero ven,
ahora entra el gozo de tu Señor. Pero el que estaba gozoso, sin hacer nada, pusilánime, el Señor le dice: eres negligente, eres malo, eres infiel. Ahora eso poquito que te había dado, ¿sabe qué? Se te va a ser quitado y se lo voy a dar a aquel que sí lo quiere. La responsabilidad que Dios te está dando a ti, tienes que poner por obra ese don que Dios te dio, hermano. Dios le dijo: interpreten lengua, y la hermana, ¿qué dice? Creo que dijo Dios. Y la otra hermana: no, sí, dijo Dios, amén, dijo Dios. Pero busquemos más para entender todo. O el que lee la Biblia, creo que es en Juan. A mí me pasa. Tenemos que llevar la convicción, porque eso es la fe, la convicción de lo que Dios nos ha dado. El hermano Pedro tiene don de sanidad, y él, cada que ora por una persona, debe estar convencido que Dios puso sanidad en sus manos. ¿Por qué? Porque Dios le dio poder. A mí Dios me dio un don para hablarle a las personas, y cada que hablo, yo estoy convencido, hermanos, ¿verdad?, de que Dios me va a usar. ¿Para qué? Para que esa persona sea tocada por el Señor. No porque soy el mejor orador y me sé toda la Biblia, no. Porque yo estoy convencido que Dios me dijo: hey, ese es tu talento y trabaja. Porque el día que yo venga y te pida cuenta, te voy a decir: a ver, tú sabías y nunca se los dijiste. Dios siempre tiene una palabra para nosotros, como un buen padre. Vuelvo a tocar el tema de esta mujer porque se sentó y dice: ahora estaré solo. Dice: él siempre tenía una palabra para confortarme. Mi esposo siempre tenía una palabra que me hacía sentir bien. Siempre tenía una palabra en mi vida que me hacía sentir que no estaba sola. Hoy nosotros somos o vamos a ser la esposa, y el esposo siempre tiene una palabra para ti y para mí, para hacernos sentir que no estamos solos, para hacernos sentir que todo va a estar bien, para hacernos sentir que ella sabe lo que va a pasar y conoce tu condición y mi condición. El que no lo conocemos somos nosotros. Pedro tuvo miedo de ser crucificado y por eso negó al Señor y dijo: no conozco a tal hombre, no lo conozco. Y decían: sí, porque hasta te viste como ellos. Él dice: no lo conozco. Y en ese momento el gallo canta, y Pedro, hermanos, y al poco tiempo el Señor va y se le aparece. Dice: Pedro, ¿me amas? Él tuvo miedo porque no sabía lo que iba a pasar. Ellos tuvieron miedo porque pensaban que no iba a ver más al maestro, pero el maestro sabía que lo volvería a ver. E iban caminando, camino en Maús, diciendo: oye, que vean lo que pasó con Jesús. Y Jesús caminando con ellos, y dice: ¿qué tiene? ¿Por qué están tristes? ¿Quién eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? El Cristo que iba a resucitar, y era Él que iba con ellos. Y ellos tenían miedo. Dios quiere que salgas de ese miedo, porque eso te está estancando a no crecer en tu vida espiritual. Así que hoy, hermano, pon en obra tu talento. Si tienes talento para hablar de los demás, desecha ese talento y agárralo para hablar más, pero de Dios. Si tienes el talento para señalar y criticar y juzgar, deséchalo y agarra el talento de amar y tener misericordia de las personas. Nuestros talentos, nuestras facilidades no son muchas veces las que Dios ha depositado en nosotros. Somos fáciles para escapar de los problemas, somos fáciles para huir de las situaciones, pero la Biblia dice: mi yugo es que ya no puedo, hermano, es muy difícil servirle a Dios. Es que ya no puedo, aquí traigo las cargas de todo, de la iglesia.
dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero si yo estoy contigo, porque si yo estoy contigo, dice, todo lo puedo en quién? En Cristo que me fortalece. Si lo quieres hacer tú, lógicamente va a ser costoso, trabajoso y no vas a querer, te vas a ir, te vas a rehusar, pero si te dejas mover por la presencia de Dios en tu vida, no habrá cosa, hermano, no habrá murallas, no habrá muros como Jericó, no habrá gigantes, no habrá mares, ríos, no habrá nada que se podrá interponer en lo que Dios tiene preparado para ti. Así que hoy, lo que Dios te ha dado, aunque tú pienses que es muy poquito, Dios lo va a ir multiplicando al 30, al 70, al 100 por uno. Y la recompensa va a ser la misma. Para eso que tú sabes que eres bueno en la iglesia, conforme a los dones de Dios, no conforme a lo que tú piensas, ¿verdad? En eso, hermanos, se enfoca. En eso enfoca. Porque ese es el don que Dios te ha dado. Yo vi una vez un video donde decía, ¿qué pasa, hermano Jacob, si su hijo saca 10 en matemáticas, 10 en español y 5, vamos a poner así, en geografía? ¿Qué hace usted? ¿Con el 5 de geografía? ¿Qué hace la mayoría de los papás? Como sacó 10 en matemáticas y 10 en español, ¿en qué se van a enfocar? En geografía. Y le voy a decir, a ver, Samuel, ven para acá. Sistema solar es esto. Venus, Plutón, y te vas a enfocar en lo que... Pero dice, ¿por qué no te enfocas en lo que para él es más fácil? Porque ese es el talento que él tiene. O sea, no estoy diciendo que ya no enseñen a sus hijos. Estoy poniendo un ejemplo en lo que no nos cuesta trabajo, es en lo que somos buenos. Y eso es lo que tenemos que trabajar más. Dice, si sacas bien matemáticas, a lo mejor tienes un Einstein, decía él. Tienes a alguien matemático que se va a desarrollar su potencial, enfócalo en lo que es bueno. En lo que es malo, no te enfoques porque no va a lograrlo. Para él se le facilita esto en este empleo. Entonces, ¿para qué eres bueno aquí? En eso enfócate. Lo malo, deséchalo. Porque eso malo no te va a hacer crecer en lo que tú eres bueno, en la alabanza, en ayudar a los hermanos, en creer, en lo que tú pienses que eres bueno para el servicio de Dios. Enfócate más en eso. Porque eso es lo que Dios tiene para ti, para que le des a los demás. Y así, hermanos, creceremos de una manera, ¿verdad?, grandemente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor,